Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Shabbat Shalom. Este Shabbat iniciamos la lectura del segundo libro de la Torá, por lo cual hice un resumen del prefacio que encontramos en el Humash. Shemot se puede dividir en dos partes, una histórica y otra legislativa. La histórica abarca la vida del pueblo de Israel en Egipto, narra acontecimientos maravillosos, como el nacimiento de Moisés, la aparición de Dios a él, los milagros y las plagas, la travesía del mar y la promulgación de las leyes del Sinaí. Y la segunda parte está escrita en código legislativo y contiene una serie de leyes civiles y morales, religiosas, entre las que puedo destacar los 10 mandamientos que se constituyeron en leyes universales para toda la humanidad hasta el día de hoy. Desde el punto de vista literario, se destaca la Shirat Hayam, el Cántico del Mar, escrito en versos conforme a la poesía de aquellos tiempos y que es uno de los documentos más antiguos de la literatura hebraica, que expresa toda la alegría de un pueblo ante su salvación del peligro, toda su fe y su confianza en Dios. Estos sentimientos desbordan del alma de Moisés, que sabe expresar con palabras sencillas todo lo que ha experimentado, todo lo que ha esperado y conseguido, y que hace parte de nuestro Sidur, de nuestro libro de rezos. Shemot es considerado uno de los más importantes libros del Pentateuco por su contenido histórico y por representar gran parte de la constitución civil y religiosa del pueblo de Israel. La Parashá Shemot, Nombres, da inicio a la lectura de la Torá, del segundo libro de la Torá. Comienza citando los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. La descendencia del patriarca Jacob fueron 70 almas, y José con sus 2 hijos estaban en Egipto, y murió José y todos los hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel se transformó en parte importante de la población total en Egipto. El Midrash Shemot Rabbah 1 atribuye la repetición de los nombres de los hijos de Jacob, que ya hemos leído en Génesis 46, al hecho de que ellos se conservaban fieles a las enseñanzas de los patriarcas. La escritura sagrada hace notar que José no se desvió de la tradición de la casa paterna, aun cuando ejercía el cargo de virrey en este país, es decir, no se asimiló, manteniendo su cultura, su vestuario, su identidad. Siguió siendo fiel en tierra extraña. El nuevo faraón de Egipto, que no conocía a José ni su aporte, ve en los hijos de Israel a unos posibles enemigos en aumento demográfico, trayendo como consecuencia una esclavitud más dura y amarga. Primera muestra de antisemitismo que a lo largo de la historia universal se ha repetido sobre nuestro pueblo con terribles consecuencias. Su primer decreto fue afligir con cargas de impuestos y esclavizarlo, de forma que se crearon depósitos para el faraón, Pitón y Ramsés. Pero aun cuanto más los afligía, tanto más se fortalecía, y los egipcios hicieron servir a los hijos del pueblo de Israel con dureza y les amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo. El rey de Egipto ordena a las parteras hebreas, entre ellas Shifra y Puah, que maten a los varones de las mujeres hebreas cuando las asistan en el parto. Las parteras desobedecen esta orden por temor a Dios. Luego decidió que todo primogénito hebreo se debía arrojar al Nilo para que murieran ahogados.
El relato nos cuenta la historia de una familia de la tribu de Leví que concibió un hijo y lo tuvo escondido por 3 meses, al que inevitablemente debían arrojar al Nilo, pero lo hicieron en una balsa, en una arquilla que calafetearon con brea y lo pusieron a la ribera del río, y su hermana Miriam tenía la labor de vigilar desde lejos qué sucedería al niño, que fue encontrado por la hija del faraón que se bañaba en este río, y cuando abrió la arquilla y vio al niño que lloraba, le tuvo compasión y ordenó que trajeran a una de las nodrizas del pueblo de Israel, que realmente resultó ser la madre biológica de Moisés, para que lo amamantara. Y lo llamó Moshe, porque de las aguas lo saqué. Creció Moisés transformándose en un príncipe, y aunque fue criado como un egipcio, mostró su bondad al defender a un hebreo que era golpeado por un egipcio, a quien finalmente mató. Moisés después, al otro día, encuentra a 2 hebreos que se pelean entre sí, y el agresor le hace saber que es conocido que él mató al egipcio. Moisés tuvo miedo y decide huir hacia la tierra de Midian. Una vez allí se sentó junto a un pozo donde vi a las hijas del jefe de la zona, las cuales vinieron a sacar agua del pozo para brevar el rebaño de su padre, siendo atacadas por los pastores locales. Y ante esta injusticia se levantó Moisés y decidió ayudarlas, y abrevó a su ganado. Y ellas fueron allí su padre y le relataron lo que había sucedido, y él lo invita a su casa. Tiempo después, se casa con, Moisés se casa con Zipora y tuvo un hijo a quien llamó Gershom, porque extranjero he sido en tierra extraña. Pasaron los días y murió el rey de Egipto, mientras los hijos de Israel gemían, clamaban a causa de la servidumbre. Y oyó Dios sus lamentos y recordó su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y eligió a Moisés como el indicado para guiar al pueblo a una tierra buena y espaciosa, tierra que manaba leche y miel. Aunque Moisés se niega inicialmente a tomar esta responsabilidad, creyendo que no es el indicado, aduciendo su dificultad en el habla, finalmente, junto con su hermano Aarón, serán los encargados de asumir esta tarea de redimir al pueblo de la mano opresora de la esclavitud, para guiarlos a la tierra prometida, cumpliendo con la palabra de Dios. Moisés y Aarón hablaron con los ancianos del pueblo de Israel y posteriormente con el faraón, a pesar de que no los dejó ir el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, la redención estaba cerca. En esta parashá, tan rica en acontecimientos, se valora cada acción, se valora la acción de cada uno de nosotros, por pequeña que parezca, para mantener viva, aún en circunstancias difíciles, nuestra herencia, nuestro legado, nuestro pueblo, nuestro judaísmo. Ese valor que se ratifica con cada pequeña o gran acción, o cuando nos presentamos ante Dios en nuestra tefilá. En nuestra tefilá y recitamos la primera bendición. Abot, bendito eres tú, el eterno Dios y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. La importancia de los nombres, lazo indivisible que llega a cada uno de nosotros generación tras generación, o como está escrito en la Grada de Pesaj, en cada generación todo judío debe considerarse a sí mismo como si hubiese sido personalmente liberado de Egipto. Shabbat
Shalom.